Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a arrancar con las patologías que van a afectar al riñón. Va a llevar varias clases. En esta primera clase vamos a ver eh, distintas repercusiones o presentaciones, ¿sí? De las patologías que afectan al riñón, ¿sí? Como para después empezar realmente con las patologías que las vamos a dividir en patologías congénitas, adquiridas, ¿sí? Como siempre hablamos en las distintas enfermedades de los diferentes sistemas. Muy bien, ¿con qué se presentan las diferentes manifestaciones clínicas de las enfermedades renales, ¿sí? O del tubo urinario? Primero, hiperazoemia. Aquí estamos hablando de la hiperazoemia o la azoemia. Tiene en cuenta los nitrógenos uraicos. ¿Qué vamos a estar hablando de esto? Amoníaco, creatinina, urea. ¿Sí? Ténganlo en cuenta en esto. ¿Sí? Lógicamente están marcando parte de la excreción renal, ¿no? ¿Se acuerdan que el riñón es el órgano excretor por excelencia? Vamos a dejar lo que es el síndrome nefrítico y nefrótico, eso lo vamos a hablar directamente un poquito más adelante, ¿sí? Con todas las características que tiene cada uno. Después la hematuria, presencia de sangre en orina, acuérdense que puede ser micro o macrohematuria, ¿sí? Tengo la proteinuria es muy importante cuando aparecen, bueno, proteínas en orina. La albúmina, acuérdense que es la proteína más importante, pero bueno, no es la única, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Es más, la proteinuria muchas veces me va a marcar si voy a tener síndrome nefrítico o si voy a tener síndrome nefrótico. Por otro lado, vamos a hablar de las insuficiencias renales. Ustedes saben que la insuficiencia renal aguda, lógicamente, de forma rápida se llega a la insuficiencia renal. En cambio, las diferentes patologías que nosotros tenemos en el riñón, sí, lógicamente que con el tiempo, más cuando se cronifican, van a terminar en una insuficiencia renal crónica. Después, bueno, lógicamente que hay defectos tubulares que muchas veces estos predisponen al éstasis, van a predisponer a las infecciones urinarias. Y acá algo bastante interesante que tengo que tener en cuenta cuando uno habla de infecciones urinarias es la cistitis y la pielonefritis. Cistitis sería una afectación de la vía urinaria baja, ¿sí? Vejiga. Cuando hablo de pielonefritis, hablo de riñón, ¿sí? Los cálices o pielocalicial, sí, el riñón, en el cual ténganlo en cuenta porque, bueno, si a mí me dicen cuál es la patología más frecuente en la vía urinaria, es la cistitis. ¿Cuál es la patología más frecuente del riñón? Es la pielonefritis, que son procesos infecciosos. Acá hay que tener muy en cuenta Escherichia coli, ¿sí? La Escherichia coli, chicos, las infecciones urinarias es uno de los principales microorganismos, o es el principal microorganismo que ustedes tienen que pensar. Después sí, Proteus, Klebsiella, enterobacterias, sí, pero Escherichia es la primera. Y después, como en en varios de los sistemas que vimos, cuando uno habla de nefrolitiasis, ¿sí? Estamos hablando de los cálculos que pueden aparecer en la vía biliar, en la vía urinaria, digo. Ahora, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que es el síndrome nefrótico, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Primero, por esa proteinuria intensa, uno dice mayor a 3,5 gramos, ¿sí? En orina de 24 horas, diuresis diaria, en el cual, lógicamente, que la albúmina es una de las más importantes que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y ese 3,5 es lo que se conoce como rango nefrótico, ¿sí? Como que de 3,5 para arriba que yo pierda, hablamos de nefrótico. Si es menor a 3,5 hablamos de nefrítico, ¿sí? Claro, el paciente que tiene esa proteinuria o ese síndrome nefrótico con esa proteinuria intensa, ustedes piensen que yo pierdo albúmina. Entonces voy a tener hipoalbuminemia. Al tener hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica capilar. Al disminuir la presión oncótica capilar, voy a tener edema, ¿sí? Los edemas suelen ser generalizados. Miren la imagen, cómo se ve bien, ¿sí? El tema de los párpados, ¿sí? Bien hinchaditos, ¿sí? La cara, fíjense los dedos de las manos que tienen ahí, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver es un aumento en la producción hepática de proteínas, lógicamente con alteración también del eh, metabolismo lipídico. Por eso vamos a ver hiperlipidemia, ¿sí? Bueno, el edema, que puede ser más localizado, pero generalmente puede ir a generalizado, ¿sí?
Aparte, si yo tengo hiperlipidemia o hiperlipemia, voy a tener lipiduria, porque esto se filtra a nivel del glomérulo y ahí es donde empiezan a aparecer lípidos en orina, ¿sí? Y después acuérdense la hipercoagulabilidad, que esto se debe más que nada por aumento de la actividad hepática de los factores de coagulación. Eh, este paciente puede presentar, lógicamente, que también hipertensión arterial. Muy bien. En cambio, cuando nosotros hablamos de síndrome nefrítico, ¿sí? Se caracteriza por sedimento urinario grabado, que es el sedimento alterado. El paciente presenta micro o macrohematuria, ¿sí? Puede haber eritrocitos dimórficos, ¿sí? Esto me está marcando alguna infección del tracto urinario, pielonefritis, cistitis, algún problemita renal como un tumorcito, ya sea renal, urotelial, ¿sí? Vamos a ver, por otro lado, cilindros hemáticos, células inflamatorias polimorfo o monomorfo nucleares. La proteinuria es variable, generalmente es menor a 3,5. ¿Sí? Va a presentar oligoanuria, hipertensión arterial, ¿sí? Y es más característico la hematuria del nefrítico que del nefrótico. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta siempre. ¿Estamos? Yo ahí le puse diferentes tipos de etiología según la edad. ¿Sí? Si yo tengo menor a 15 años, suelen ser glomerulonefritis, ¿sí? Distintos tipos de glomerulonefritis o nefritis, puede haber púrpuras, ¿sí? Si estamos hablando en un adulto, ¿sí? Podemos hablar de la nefropatía por inmunoglobulina A, a ver, nefropatías lupídicas, glomerulonefritis, post-infecciosa, rápidamente progresiva, ¿sí? Para poner un ejemplo. En cambio, cuando estamos hablando ya de la vejez, ¿sí? O mayor a 65 años, se puede pensar en vasculitis, en glomerulonefritis, también aguda posinfecciosa, nefropatías, ¿sí? Como para tener en cuenta. Ahora, nosotros podemos hablar de una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Donde la función del riñón se interrumpe bruscamente, puede haber anuria o liguria intensa y, claro, sube la urea, ¿sí? Va a aumentar la uremia. Esto puede evolucionar favorablemente o, chicos, me lleva a una hiperuricemia y después esto puede causar la muerte del paciente. Las causas generalmente cuando uno piensa en prerrenal son vasculares, tiene que ver con la vascularización del riñón, por eso pienso en un shock cardiogénico o cualquier tipo de shock. ¿Sí? Puedo pensar en deshidratación, hipoalbuminemia, quemaduras, hemorragias, un síndrome ascítico. Cuando pienso en renal, pienso en el riñón en sí, patologías propias del riñón, la más destacada o la más frecuente, ¿no? Es la necrosis tubular aguda, pero pueden ser vasculitis, hipertensión maligna, alguna obstrucción tubular, patologías tubulointersticiales agudas o un tromboembolismo renal, ¿sí? El cual lo puede generar. Si pienso postrenal, veo la parte excretora, ¿sí? Entonces veo como la parte de la vía urinaria, una obstrucción de la vía urinaria, puede ser una litiasis, ¿sí? Que puede estar en el uréter, puede ser un tumorcito en la vía urinaria, como también puedo tener obstrucción de la uretra, ¿sí? Piensen en una hiperplasia prostática benigna, un carcinoma de próstata que comprime uretra, ¿sí? Eh, claro, cuando uno empieza a ver la evolución, ¿sí? Empiezo de liguria a anuria dentro del primer mes, ¿sí? Una diuresis menor a 400 centímetros cúbicos, ¿sí? Puede presentar hematuria, proteinuria leve, deshidratación o sobrehidratación principalmente, alteración electrolítica, ¿sí? Y empieza a aumentar un poquito la creatinina, la urea, los nitrógenos ureicos, eso sería la hiperazoemia, ¿sí? Después viene una etapa de poliuria, donde es de instalación brusca, insidiosa, pierdo, claro, me está fallando el riñón, entonces no está reabsorbiendo nada de agua, acá pierdo y entonces empieza la parte de deshidratación, hiponatremia, hipopotasemia, puede haber proteinuria leve, puede haber shock, me puede llevar un shock, y después una etapa de recuperación que, bueno, puede tener mucho tiempo. Algunos de estos pacientes pueden requerir de diálisis, ¿sí? Y ahí yo les puse más o menos las indicaciones, ¿sí? El tema de que tenga un volumen urinario menor a 200 mililitros, una anuria, si es menor a 50, que pueda tener
potasemia, que puede tener una acidosis severa, hiperazoemia, que haga un edema agudo de pulmón, que nosotros veamos una pericarditis urémica o distintos, yo te diría, patologías urémicas o que se relacionan con la hiperuricemia, ¿sí? O una hiponatremia bastante severa. Ahora, si yo pienso en una insuficiencia renal crónica, es la incapacidad del riñón para depurar el medio interno. Esto va a ir estableciéndose de a poco, lentamente. Es el resultado de diferentes patologías renales crónicas, como la glomerulonefritis crónica, la pielonefritis crónica, un paciente diabético, un paciente con hipertenso, el amiloidosis, una poliquistosis renal o una enfermedad poliquística donde hayamos afectado el riñón. Y la característica es la hiperazoemia, ¿está claro? A ver, la uremia, que volvemos a lo mismo, si es prerrenal, renal, posrenal, tiene que ver con las mismas causas que nosotros hablamos en la insuficiencia renal aguda. Generalmente, cuando nosotros vemos, bueno, mira, hay un daño renal, ¿sí? Donde todavía la función del riñón se mantiene, más o menos entre un 90 y un 100%, no pasa nada y sigue funcionando normalmente. Si uno habla de que más o menos el daño fue entre un 60 y un 90, ¿sí? Acá disminuye un poquito la función renal, entre un 30 y un 60 ya hay pérdida de función moderada, puede ser severa, ¿sí? Si nosotros ya el daño, ¿sí? o la función del riñón me queda entre un 15 y un 30, ahí ya es mucho más, ya hay severa, ¿sí? No entre moderada y severa, y ya sí menor a un 15% la falla renal, ¿sí? Si esto yo lo comparo en una evolución y que tiene que ver con el filtrado glomerular, ¿no? Si uno dice, mira, disminución de la reserva renal, filtrado glomerular, hasta el 50% todavía, sí, estamos más o menos eh, con un daño leve, podríamos decir. Ya se instaura la insuficiencia renal cuando está entre un 20, 25 a 50, donde ya veo la hiperazoemia, la anemia, la hipertensión, poliuria, uremia o hiperuricemia, nicturia, ¿sí? Ya el riñón después empieza a fracasar, manteniendo un filtrado más o menos entre menor a 30%, ¿sí? 20-25, donde, bueno, ya no puedo regular todo lo que es volumen, los electrolitos, y sí empiezan a aparecer las hipoaluminemia, los edemas, las acidosis metabólica, la hiperazoemia o hiperuremia, ¿sí? Y después sí, ya cuando el filtrado glomerular chico es menor al 5%, y bueno, esto ya hay un fracaso renal, que es lo que se conoce como enfermedad renal terminal, donde este paciente, si no, ya iría a la muerte. ¿Sí? Fíjense que esto es una de las formas clínicas o manifestaciones clínicas que vamos a hablar nosotros en las diferentes patologías que nos pueden afectar o cómo se van a manifestar las diferentes patologías que vamos a ver que afectan al riñón. ¿Sí? Esta es una primera introducción para tener en cuenta con respecto a las patologías renales. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.